Estas dos rosas han sido hechas con la misma técnica, la técnica en cadena. Una es más abierta que la otra. Mira por qué ocurre esto y conoce qué debes hacer para que la flor te quede como tú quieres. Necesitamos cinta satinada roja, encendedor, tijera, pistola para aplicar silicona. Toma una pieza, por su lado opaco hacia arriba, dobla una punta hacia el centro, sin llegar al borde. Aplica silicona. Dobla la otra punta del mismo lado hacia el centro y pegar. Dobla la punta del otro extremo de la cinta, sin llegar al borde. Aplica silicona. Dobla la otra punta del mismo lado y pegar. Para la primera rosa son en total 12 pétalos. Pega los pétalos por sus lados, manteniendo la línea recta de su base. Así queda la tira de pétalos. Ahora la segunda flor. Unimos sus pétalos por sus lados. Observa que se pega con una ligera inclinación del segundo pétalo. Por lo que se forma un grupo de pétalos en espiral. Vamos a enrollar los pétalos. Toma los pétalos de la primera flor. Introduce la brocheta en uno de los lados del primer pétalo. Aplica silicona. Presiona para que pegue bien. Por la parte satinada, coloca un hilo de silicona en los dos primeros pétalos. Enrolla apretando un poco. Aplica silicona en los siguientes pétalos. Enrollar sin apretar. Solo da vuelta a la brocheta suavemente.
Así es el resultado de la primera rosa. Vamos por la segunda rosa. Introduce la brocheta por uno de los lados del pétalo. Aplica silicona. Presiona para que pegue bien. En la parte satinada, agrega un hilo silicona en los dos primeros pétalos. Enrolla presionando un poco. Agrega silicona en los siguientes pétalos. Y enrolla sin apretar. Solo deja girar la brocheta suavemente hasta el final. Presiona para que pegue bien. Así se ve la segunda rosa. Queda mucho más abierta y más bonita que la primera, como puedes ver. La razón fue la forma en que se pegaron los pétalos. Si te gustó el video, apóyame con un like, comparte, comenta y suscríbete. ¡Hasta la próxima!